Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 dice: la vida que agrada a Dios. Amén. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Gloria a Dios. La vida que agrada a Dios, nos dice el Señor en este capítulo, amada iglesia. Bueno, qué importante es considerar algo en común que aparece tanto al inicio como al final de este capítulo, y es que Dios quiere que nosotros abundemos más y más. Amada iglesia, en el área espiritual debe haber en nosotros ese sentir de crecer cada día más, de abundar cada día más, de estar en oración cada día más, de leer la palabra del Señor cada día más, de alabarle y adorarle y escuchar su palabra, por supuesto, debe ser cada día más. Amén. El apóstol le hablaba a todos aquellos creyentes en Tesalónica, ya les había dado varias enseñanzas, por eso les dice que deberían practicar lo que ya habían aprendido de ellos. Amén. Y todo resumirlo en lo siguiente. Dice: os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Para nosotros crecer espiritualmente, para nosotros abundar más espiritualmente, primero tenemos que conducirnos y agradar a Dios. Amén. El decir conducirnos significa estar firmemente en el Evangelio. Ya hemos creído en nuestro Dios, hemos creído en Jesucristo y hemos creído en el Espíritu Santo y hemos tomado la decisión de abrir nuestro corazón, nuestra fe hacia Él, y le hemos recibido como Señor y Salvador. Ya estamos entonces en ese camino que nos lleva a la vida eterna, que es el Evangelio. Amén. Ahora, necesitamos conducirnos fielmente en ese camino. Van a aparecer otros caminos, quizá van a aparecer otras alternativas, van a aparecer otras tentaciones, otras propuestas de Satanás, pero nosotros nos debemos conducir firmemente. Es como cuando salimos de casa en algún vehículo, amén, y sabemos a dónde vamos a llegar. Nos conducimos por la carretera que nos va a llevar a ese destino que tenemos. ¿Qué pasa si nos vamos para otro lado? No vamos a llegar al destino.
Entonces, esto es lo que el Señor nos recuerda esta mañana, iglesia. Conduzcámonos a manera tal que permanezcamos firmes en el Evangelio. Usted y yo ya sabemos que este precioso Evangelio, basado en nuestro Señor Jesucristo, es poder de Dios para la salvación de nuestras almas. Amén. Si nos conducimos, vamos a agradar a Dios. Si nuestra meta es un día la salvación, si nuestra meta es un día estar con nuestro Dios, si nuestra meta es un día estar en aquella morada que Él dijo, fui a preparar para vosotros, entonces debemos conducirnos por el camino correcto. Esto es el Evangelio. Amén. Y en este camino lo que nos va a ayudar a mantenernos de pie, a mantenernos firmes, a mantenernos fuertes, es precisamente conducirnos y permanecer en la oración. Amén, definitivamente. La oración, la lectura de la palabra, la alabanza, la adoración y el escuchar su misma palabra, meditando en ella, son armas poderosísimas que tenemos para poder vencer a las tinieblas. Amén. Por eso es que Satanás, Dios nos reprenda en esta mañana, vence a muchos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque dejan sus armas por un lado. Dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de alabar, de adorar a Dios, mucho menos escuchar, ya no. Entonces quedan desarmados. Y cuando viene el diablo con todo, fácil los derriba y caen. Y por eso es que hoy, lamentablemente, vemos a muchas personas que antes estaban fervientes en el espíritu, que antes amaban a Dios porque lo demostraban, estaban en todo buscando de Dios, estaban ahí esforzándose para agradar a Dios, hoy ya no están. ¿Por qué? Porque no se supieron conducir por el camino correcto. Dejaron que las distracciones del mundo, dejaron que los afanes del mundo, que los problemas que presenta el mundo, ahogaran esa semilla que estaba ya germinando en sus vidas. Pero usted y yo tenemos hoy la oportunidad de volver, si es que estuviéramos lejos de este camino, el camino del Evangelio. Usted sabe, es este camino angosto que nos lleva a la salvación. Un camino estrecho, un camino angosto, un camino que es muy difícil de caminar, es muy sufrido este camino y por eso es que muchos no lo quieren caminar. Muchos quieren estar gozosos, alegres, disfrutar de la vida y todo. Mejor el ancho, el camino ancho y espacioso. Ese nos lleva a la condenación y por ende al infierno. Amén. Entonces el Señor dice, conduciros y agradar a Dios. La forma más práctica de agradar a Dios, iglesia, es sirviéndole, es obedeciéndole. El Señor dice en su palabra que quien quiera agradarle a Él se constituye enemigo del mundo. Es decir, que las cosas que están en el mundo ya no son parte de su vida. Pero aquel que le agrada al mundo no puede agradar a Dios, porque entonces hay una enemistad, dice la Escritura, amén, entre Dios y nosotros. ¿A causa de qué? Del mundo, a causa de Satanás, a causa de el pecado. Por eso es que debemos considerar si queremos o no queremos agradar a Dios. Pero si queremos agradar a Dios, amada iglesia, entonces tenemos que procurar someternos a Dios. Les recuerdo que tenemos una humanidad llena de pecado, una humanidad que viene con consecuencias de pecado, desde aquel primer pecado en el huerto del Edén. Viene una humanidad llena de pecado, pero nosotros podemos destruir esa maldición al acercarnos a Dios y servirle. Amén. Allá se perdió la santidad, pero hoy, como dice la Escritura, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también vino la gracia, vino el perdón de los pecados y es Jesucristo. Así que a través de Jesucristo podemos nosotros derribar todo pecado que pudiera estar en nuestra vida. Amén. Entonces, así abundéis más y más. Iglesia, no puede suceder que pasemos año tras año tras año y sigamos en el mismo nivel. Tenemos que estar en un máximo nivel espiritual para poder seguir anunciando el Evangelio. Y es que recuerde también que tenemos todos, sin excepción de personas, tenemos todos una gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta no es una comisión solo para quienes tienen el privilegio de dirigir un grupo, una iglesia. No, es de todos, es la responsabilidad de predicar el Evangelio. Amén. Entonces debemos abundar más
en orar, debemos abundar más en leer la palabra, escudriñarla, comprenderla, meditarla, para poderla poner en práctica. Debemos abundar más alabando y adorando a nuestro Dios y escuchando su palabra para que estemos llenos espiritualmente, y entonces cuando se nos presente la oportunidad de poder nosotros anunciar el Evangelio, compartir el Evangelio a otra criatura, podamos hacerlo sin ningún problema, tengamos la solvencia para hacerlo sin ningún problema. Esa es la idea que Dios tiene para sus hijos e hijas. Es la idea que Dios tiene para nosotros, que podamos ser, hermanos y hermanas, una iglesia, aunque quizá no en gran número, pero que podamos ser fervientes en el Espíritu y podamos crecer cada día más y ser así abundantes para poder llevar entonces ese poderoso mensaje que es el mensaje de la salvación a través del Evangelio. Dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que cuando usted le pregunta a Dios, Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? La respuesta es que sea santo, que seas santa, que vivas en santidad. Esa es la voluntad de Dios, y esa santidad se logra obedeciendo y sirviéndole a Dios. ¿Por qué obedeciendo? Porque cuando obedecemos la palabra vamos a saber qué tenemos que hacer y vamos a saber cómo tener que hacerlo. Y por supuesto sirviéndole, que es lo que nos mantiene, que es lo que nos mantiene sirviéndole. El congregarnos es de mucha importancia porque aunque no es que sea la salvación, pero sí nos ayuda a perseverar a lograr la salvación. ¿Ven? Nos desconectamos los unos con los otros un mes, imaginemos, se pierde el deseo, ya no dan ganas de salir, ya no dan ganas de ir, ya no dan ganas de nada, porque se enfría el espíritu. Entonces necesitamos mantener ferviente el amor que Dios nos ha dado a nosotros, y esto se logra muchas veces sirviéndole. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un privilegio en la iglesia, sea cual sea, usted da lugar a la motivación del Espíritu Santo, y entonces usted sabe que tiene que llegar porque va a hacer algo para Dios, porque se va a mover, porque va a actuar, porque va a hacer esto, lo otro. Es lo que Dios quiere, ver una iglesia activa, una iglesia que se mueva, una iglesia que transmite el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces su voluntad es que seamos santos. No hay otra respuesta ante cuál es la voluntad de Dios. Por eso Él dice que su voluntad en su palabra también es buena, es agradable y es perfecta. Y obviamente esa perfección está ¿en dónde? En la santidad. Amén. Está escrito: sin santidad nadie verá a Dios. Así que no podemos creer que solo por lo que podemos hacer, o por lo que podemos decir, o podemos, hermano, mostrar sin amor, vamos a salvarnos. No. Él también dijo: no todo el que diga Señor, Señor, sino el que haga mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Nuestra santificación. Amén. Así que tenemos que procurar lograr. Amén. Y sigue diciendo acá, amada iglesia, en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, Dios no creó a la humanidad para que se vaya al infierno. Eso sería algo ilógico de pensar, y sería algo que no tendría pues razón de ser. Imagínense que Dios crea a todo ser humano y su fin es que se vaya al infierno. No, no es así. Dios crea la vida, Dios da la oportunidad de vivir para que logremos nuestra salvación. Es que Dios quiere que pasemos, los que estamos con vida, por este tiempo terrenal, este tiempo de vida material, humana acá en la tierra, para que le conozcamos también en esta área, sabiendo que viene un área espiritual eternamente, la eternidad, en donde lo que acá estamos viviendo ya no lo vamos a vivir allá. ¿Ya ven? Allá todo, dice la Escritura, será una bendición. Amén. Lo que ahora nos afecta acá, allá ya no nos va a afectar. Lo que ahora nos hace acá sufrir, allá ya no va a haber sufrimiento. Y por eso es que luchamos, iglesia. Por eso es que lo hacemos un enlace como este. Por eso es que nos movemos a donde tengamos que ir para agradar a Dios y servirle. Porque nuestra meta no es terrenal. Si nuestra meta, iglesia, fuera acá en la tierra, no haríamos mayor cosa tal vez. Pero nuestra meta es espiritual. Es un día la vida eterna y gozar de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y su bendito Espíritu Santo por la eternidad. Así que el llamado de Dios es que seamos santos, no que seamos inmundos.
El que es inmundo es aquel que vive en el mundo, que practica el mundo, que está en el mundo, que se deleita en el mundo, que participa de las cosas del mundo. Ese es alguien inmundo, está afuera. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía aquella enfermedad de lepra y se veía que la tenía, se le consideraba una persona inmunda, una persona sucia, una persona no digna de estar en el templo. ¿Y qué hacían? Lo sacaban del campamento hasta que pudiera sanar, lo mandaban lejos porque podía contaminar a los demás. Y así está pasando hoy, hermano. Hay personas cristianas, entre comillas, hijos de Dios, hijas de Dios, porque ya le han recibido a Jesucristo, pero que viven en el mundo. Y entonces cuando ya vienen, hermano, o llegan a la congregación, a veces van a compartir sus experiencias del mundo y van a contaminar a otros hermanos y hermanas, y piensan ellos, entonces mejor vamos al mundo, y se llevan a mucha gente al mundo. Eso es delicado, iglesia. Puede pasar en la misma familia. Amén. Si usted busca de Dios, usted vaya en la familia y comparta lo que Dios hace, pero puede ser que haya personas, miembros de familia, que no estén buscando de Dios y que estén en el mundo y llegan, dice que pasó esto, ya que alegre, cómo nos la pasamos y todo, y puede contaminarle, y puede motivarle a decir, hagámoslo nosotros también. Es una mentira del diablo, amén, Dios lo reprenda. Pero esto lo vamos a lograr, iglesia, si estamos creciendo espiritualmente. Si no estamos creciendo espiritualmente, somos, hermano, como aquel tamo que arrebata el viento, dice el salmista. Amén. Hoy está cantándole a Dios, mañana está en el mundo, después vuelve otra vez. Eso es como un tamo. Imagínense usted el maíz cuando lo están limpiando y cae esa telita al cual se le llama tamo. Imagínense, y hay viento, el viento se lo lleva por donde sea, ni mira uno dónde cayó, y pues de pronto donde cayó le pasa otra vez el viento, la levanta y se lo lleva otra vez. Hermano, así son muchos hoy. Están, hermano, solo como el tamo que arrebata el viento. Pero nosotros debemos estar, hermano, hermana, firmes en el Evangelio. Entonces dice la Escritura en el verso 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Amén. La mejor manera para poder ser una congregación unida, una congregación que agrade a Dios, es que haya amor entre los unos y los otros. Amén. Pero el amor no significa, iglesia, solo quedar bien unos con los otros. No. El amor se manifiesta aún cuando si alguien está errando, si alguien está fallando a Dios, si alguien está pecando y nosotros lo sabemos, en el amor que le tenemos hay que corregirle. Hay que hablarle conforme a la palabra. Amén. Porque no es el amor dar todo lo bueno nada más. No. El amor también se manifiesta cuando corregimos algo malo. Amén. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reprendió a todos aquellos fariseos. Pero no crea que lo hizo, aunque estaba enojado. Al final lo que él perseguía era que entraran en razón y que su alma se convirtiera. Pero no quisieron. No quisieron porque vivían en su carnalidad. O pregonaban que amaban a Dios, decían que vivían la ley de Moisés, obligaban a otros a vivir literalmente la ley de Moisés. Ellos no la vivían, ellos no lo hacían. Amén. Pregonaban, dice, en las plazas, en las calles, que ayunaban, gritaban, hoy ayunamos y todo, pero sus acciones decían todo lo contrario. Así que de nada nos sirve, amada iglesia, hablar mucho y no hacer nada. Mejor hagamos mucho y hablemos poco, para que podamos tener entonces la garantía de que Dios está con nosotros. Amén. Y ese amor debemos demostrarlo los unos a los otros. ¿Cuándo? Mire, en la iglesia, amada iglesia, valga la expresión, hay que tomar muchas decisiones que tienen que ser para mejorar nuestra búsqueda espiritual. Amén. Así que cuando Dios nos permite, hermano, hermana, tomar decisiones para mejorar, tenemos que estar ahí, tenemos que verlo con esa visión de mejorar, de mejorar. La obra de Dios debe ser, como lo dice allá el proverbista, amén, en cuanto a que debemos llenarnos de sabiduría. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si cada uno de nosotros como miembros de iglesia buscamos de Dios, crecemos espiritualmente, vamos a estar llenos de sabiduría. Y cuando vengan las decisiones importantes a tomar, lo vamos a lograr. Y no va a haber problema, vamos a estar en una unidad espiritual.
Pero si no es así, iglesia amada, y hay niveles espirituales en cada uno de nosotros, vamos a tener ciertas complicaciones porque no nos vamos a poder comprender. Por eso hay que buscar la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios y su bendición, por supuesto. Amén. Nuestra obra tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así ve Dios a su iglesia, va poco a poco avanzando. Él dice: en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pongo. Nos pasa de un nivel a otro, aquí somos fieles, nos lleva a otro y así sucesivamente. Dios nos va probando, iglesia amada. No nos da todo solo porque lo querramos, no lo tenemos que ganar. Y gracias a nuestro buen Dios estamos ya en este tiempo, amada iglesia, perseverando, y eso seguramente le agrada a nuestro Dios. Entonces tenemos que seguir luchando por ello. Amén. Y también dice: lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esto nos invita a que tenemos que mostrar el amor de Dios para con todos los demás, ser portadores de bendición, ser representantes de Dios en donde quiera que estemos. Así que para ello tenemos que cuidar el testimonio, para que cuando nos vean sí quieran ser como nosotros. Si no, en lugar de eso, prácticamente haremos pues del evangelio algo no deseable para los demás, y no es eso a lo que estamos llamados, sino a dar un buen testimonio. ¿En dónde? En donde quiera que estemos, en familia, en el trabajo, en la congregación, con amistades, en donde quiera. Tenemos que llevar un buen testimonio y nos deben conocer como cristianos y cristianas. Amén. Para que entonces esa luz brille en aquellos que todavía están en la oscuridad. Amén. Finalmente dice el verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Así que si nosotros crecemos espiritualmente, obedecemos a Dios, le servimos, vivimos en santidad, amén, nos amamos los unos a los otros, vamos a poder dar un buen testimonio afuera. Amén. Afuera. Dice que os conduzcáis honradamente para con los demás de afuera. Esto es, no tendrán nada que decir de nosotros, no nos tendrán que señalar de nada. Y entonces cuando usted predique la palabra, cuando usted dé un mensaje, cuando usted dé un consejo, lo van a recibir porque van a decir: oh sí, yo lo recibo porque sé quién es usted. Yo sé cómo usted se comporta, yo sé cómo usted ha actuado, yo sé cómo usted está en su familia, yo sé cómo usted. Entonces honradamente usted va a poder transmitir el evangelio. Amén. Y luego nos da la promesa: y no tengáis necesidad de nada. ¿Esto qué quiere decir? Usted, yo, todos nos ocupamos de la obra de Dios en lo que podamos, asistimos a congregarnos, hacemos la obra de evangelización, servimos a nuestro Dios, obedeciéndole siempre, procurando vivir en santidad y predicando la palabra afuera. Lo demás viene por añadidura. No tendremos necesidad de nada. Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así lo dice su palabra y es su promesa. Así que ánimo, amada iglesia, estamos en un tiempo en donde Dios nos quiere bendecir, pero necesita ver en nosotros esa actitud que le diga a Él, que le dé a entender a Él, que le haga saber a Él que estamos dispuestos a esforzarnos para recibir sus bendiciones. Amén. Al final, iglesia, un día, sea porque nuestro Señor Jesucristo venga o porque nuestros ojos se cierren, dejaremos esta vida terrenal. Amén. Y la pregunta es: ¿dónde se abrirán nuestros ojos? Amén. No nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Nada nos vamos a llevar. Del polvo fuimos tomados y en el polvo vamos a terminar. Amén. Este cuerpo llega al lugar en donde será depositado, cuestión de tiempo, y se hará polvo. Amén. Mas el alma, recuerde, llegará a aquel lugar de reposo, si es que hubiésemos creído en Jesucristo y les hubiésemos obedecido y hubiésemos servido grandemente a nuestro Dios, y nuestra vida hubiese sido guiada por el Espíritu Santo. Llegará a un lugar de reposo a esperar aquella trompeta final para luego estar en aquellas bodas del Cordero. Amén. De lo contrario, estará en un lugar de tormento reservada también para el juicio final,
en donde ahora hay muchos ángeles que traicionaron a nuestro Dios, que se rebelaron contra Dios y hoy están guardados, dice la Escritura, en cárceles de oscuridad. Y ahí van todas aquellas almas que también siguieron a Satanás. Ahí están, en cárceles de oscuridad ahora, esperando también el llamado para aquel juicio final. Así que usted y yo decidimos en dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y si queremos pasarla en la vida eterna, en la salvación que Dios ofrece, agradémosle en todo, pues ahora que tenemos tiempo y que tenemos vida. Amén. Y démosle todo para servirle a nuestro Dios. No escatimemos ni siquiera nuestros recursos. Recuerde que el oro y la plata es de nuestro Dios. Y Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Y Él puede darle a cada quien lo que Él quiera. Así que si Dios quiere darnos mucho dinero, no lo va a dar. Si nos quiere dar mucha riqueza, no la va a dar. Pero si no nos la da, Él sabe por qué. Pero tenemos que vivir agradecidos con Dios, con lo poco que según nosotros tenemos, aunque para Dios es lo que necesitamos. Amén. Así que ánimo entonces, amada iglesia. Le animo a esforzarse y a poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Dios le bendiga a usted grandemente. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.